Técnicamente esta primera parte que a mí me toca, que son 3, creo, es sobre gestión, según lo que platicaba con Brandon, pero igual pues yo quedaría muy abierto a lo que ustedes quisieran preguntar, ¿no? En específico sobre la generación o la primera etapa de un proyecto. Bueno, como saben, prácticamente se empieza con un guión. Yo he hecho documental y he hecho ficción. Si quieres, ponte el tráiler de Salaverna mientras. Salaverna se parece, ¿no? Bueno, ahí está el documental. Si quieres, pon el tráiler. El documental Salaverna casi es como platicarles un poco sobre cómo se levantaron los proyectos en base a la gestión, ¿no? Y este documental que ganó un premio aquí en Ciudad de México, estuvo en Monterrey y estuvo en muchos festivales, y es uno de los trabajos. A veces me ha tocado estar en algunos festivales donde no les gustan las películas de terror que hago, que la gran mayoría son como películas de terror, y dicen, hace muchas películas de terror chafas, pero tienen muy buen documental, ¿no? Ese documental es Salaverna. Y este documental, prácticamente, hacer documental requiere más de ganas que de gestión. Prácticamente en este país, si quieres bájale poquito. En este país, la única forma de ganar dinero con este tipo de proyectos, porque el dinero está haciendo publicidad, haciendo videoclips, haciendo otro tipo de cosas. De hecho, conozco hasta gente que tiene hasta 3 doctorados y dice, la panacea está en las bodas, en tomar fotos de bodas, ¿no? Entonces, este tipo de proyecto en específico, y la ficción también, el dinero está precisamente en la gestión. No van a conseguir dinero después en la venta, no van a conseguir dinero después en otras etapas. El dinero está en la gestión. Y depende de qué tanta prisa tengan en hacer esos proyectos en específico. Este documental de Salaverna, mucho del documental que yo hacía, como yo tenía otro trabajo en el archivo Lili, prácticamente toda mi labor documental era casi gratuita de cierta forma. Sí llegué a tener una beca que fue para el PACMIC, el NARRI, un documental sobre huicholes. Ese documental, pues es una beca, el PACMIC es una beca que me parece que está en todos los estados, es una beca para apoyos a culturas rurales y municipales, etc. Y fuera de esa beca, los documentales los hacía por pura voluntad y por puro gusto. Salaverna en específico me buscaron porque yo ya tenía varios documentales hechos y me buscaron para ir a hacer un registro de esta comunidad sobre este caso, que es un desalojo de varias comunidades, de una comunidad en específico. Desalojaron a 130 familias. Entonces, déjenme regreso. A mí me busca y yo, por la premura y por las ganas de hacerlo, sabía que pues no iba a haber dinero ni les iba a pedir. Entonces lo único que yo les pedí fue el transporte, la alimentación y el hospedaje. La comunidad prácticamente, porque fue una gestión de una diputada de un partido en esos años, y la diputada habló con la comunidad y gestionaron la comida y el hospedaje con ellos. Y el transporte lo pagaron del Congreso del Estado. Prácticamente ella estaba en el Congreso del Estado y el transporte salió de ahí. Yo trabajé muchísimo en este documental, casi por un año. Quizá un poquito menos de un año porque había cierta prisa de sacar el material, pero no hubo, digamos, prácticamente recursos en su manufactura, ¿no? Yo, ¿cómo sobrevivía? Haciendo otras cosas, ¿no? Y
a la vez iba haciendo este material. Pero este asunto lo hice por casi 10 años. O sea, esto de sobrevivir haciendo otra cosa y a la vez estar produciendo mis propios materiales, lo hice por casi 10 años. Y los documentales que estuvieron en Morelia se hicieron del mismo modo. El único documental con el que tuve recursos fue para PACMIC, que fue una beca, el del NARRI, de los huicholes. Que de hecho aquí está, déjenles pongo un poquito de eso. A ver si no los desilusiono. Es este. Recientemente los empecé a subir ahí al YouTube. Incluso hasta tiene varias faltas de ortografía y problemas porque ni siquiera tenía recursos. Bueno, uno, para empezar, yo siempre he sido muy malo con la ortografía. Ya menos, se me ha ido quitando con los años, pero siempre he sido muy malo. Y el segundo, ni siquiera tenía recursos para el subtitulaje. Y muchos festivales piden el subtitulaje al inglés, ¿no? O la gran mayoría, que ojalá es algo que quitaran, porque ni que haya tantos extranjeros en las salas, ¿no? Pero piden las copias subtituladas, pues yo ni siquiera tenía recurso para el subtitulaje en muchos de los materiales. Y algunos los subtitulaba yo directamente del Google, o le pedía a quien era mi pareja en ese momento que me hiciera el favor, ¿no? Que tenía un mejor nivel que mi inglés. Entonces, fue para el único que me becaron. Me dieron, creo que en esos años el PACMIC tenía un fondo de como 40,000 pesos. Y pues hay que aplicar la convocatoria y sobre sus bases. Yo siempre he estado como muy peleado con las convocatorias y las bases. Me resulta como muy desesperante tener que aplicar y tener que esperar a ver si me dan ese recurso, pues, ¿no? Y si estoy esperando toda la vida ese recurso, quizá no hubiera hecho nada, nunca. Entonces, esta es la vez que me dieron recurso para el único documental. Mi primer documental también tuvo recursos, se llama Bracho. Pero se van a dar cuenta que la relación gasto-tiempo no tiene sentido. Tiene incluso faltas de ortografía. Fue mi primer cortometraje. Salgo yo. Ese soy yo. Y tiene una falta de ortografía terrible, que es en Kodak, cuando existía Kodak México. Está hasta mal escrito y ellos me regalaron 8 latas de película, ¿no? Creo que eventualmente corregí el crédito, pero bueno, a estas alturas ya ni siquiera existe Kodak y no sé si alguien se acuerde de él. Entonces, ellos me regalaron 8 latas. Fue mi primer trabajo, el primer corto que yo hice. Tiene material filmado en 16 milímetros. Y está hecho con una de las primeras cámaras de video a 24 cuadros que llegaron a este país, que fue una Canon XL2. Entonces, yo gestioné mucho, pasaba incluso horas afuera de la oficina de la dirección del Instituto Zacatecano de Cultura, pidiendo recursos. Yo llegué solicitando dinero para un corto de ficción. Yo quería hacer una ficción casi hasta de stop motion. Y cuando llegué, me dijo quien estaba en ese momento en el cargo: no tenemos dinero para eso, pero queremos hacer algo sobre las morismas de Bracho, que es esta fiesta. Que cuando a mí me tocó hacerlo, creo que yo he tenido como mucha suerte en llegar en el momento correcto. Oído hacia un pelo de que las cosas se manifiestan, ¿no? ¿Cómo se le puede bajar un poquito más? Pues bueno, no recuerdo exactamente cuánto dinero me dio el Instituto de Cultura. Me dio muy poco. No creo que hayan sido ni 10,000 pesos. Y trabajé 3 años en este material. Yo vine varias veces a la Ciudad de México. Resulta que me encontré una lata de película vieja, que de hecho olía hasta vinagre.
Y en una vuelta que vine a México a los estudios Churubusco, pasé y me la llevé al laboratorio a que le dieran una revisada. Pues yo creo que les di lástima, porque me pasaron con la dirección, me pasaron con el director en ese momento, y él me dijo, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? ¿Quién eres? Yo le expliqué que era un estudiante. Ser estudiante es una palabra mágica, sobre todo en este país, porque todo está diseñado para estudiantes. En su mayoría creo que hay convocatorias que cuando ya tienes 25 años ya no puedes ni aplicar. Entonces todo está diseñado para estudiantes en este país. Entonces yo le dije, pues soy tal sujeto, estoy estudiando, ya había terminado la escuela, pero yo todavía 1 año y medio después de que salí de la escuela seguía diciendo que era estudiante. Le dije, estoy estudiando en la escuela, vengo de Guadalajara, soy de Zacatecas. Y en ese momento hablo Kodak y me regalaron 8 latas. Y fui a Kodak por las latas y con eso filmé y le pedí apoyo a mis maestros en ese entonces, a Guillermo Recalde, que Guilén, que es un cinefotógrafo de Zacatecas, de Fresnillo, Zacatecas, radicado en Guadalajara, que sin él no hubiera hecho este material, porque por él se filmó el 16, ¿no? Y rentamos el AMSI, que es una escuela que está aquí en la Ciudad de México, me prestó la cámara, una Canon XL2. Yo supe del AMSI por un cortometraje, fui a ver Spider-Man 2, y por una coincidencia que creo que nunca ha vuelto a pasar en este país, proyectaron un corto mexicano. Y ese corto decía al inicio AMSI, Asociación Mexicana de Cineastas Independientes. Pues lo busqué, encontré los teléfonos, me comuniqué, siempre he tenido, o en ese momento tenía como mucha premura de estar buscando los teléfonos y llamarles y decirles, etcétera. Y me la prestaron, la escuela estaba abriendo, no sé por qué demonios me la prestó Inti. No, bueno, se me fue. Pero no sé por qué demonios me la prestó el director. Y ni me conocía, llegué, me abrió la puerta, estaba creo que hasta dormido, me dio la cámara y me fui. ¿No? Con lo poco que me dio el instituto renté otra cámara que no sabíamos usar y por eso hay imágenes sepias, porque no las sabíamos usar, el viewfinder era blanco y negro y nunca nos dimos cuenta que estábamos registrando en sepia. En fin, fueron 3 años de un desastre completo y no tenía dinero. Y estaba inviértele tiempo y grave. Y al final yo presenté una primera versión que duró 40 minutos, que fue un desastre completo. No sé por qué demonios el Instituto de Cultura invitó al gobernador en ese momento, que era Ricardo Monreal, que por aquí anda en la Ciudad de México. Y fue un desastre completo, salió una nota terrible de que era horrible el material. Y después de eso seguí trabajando por 1 año y medio más. Y lo reduje y seguí trabajando por 1 año y medio más en esta cosa y volví a ir a filmar cosas. Yo ya tenía una cámara propia, mi familia me había apoyado a comprar, me dijo que si quería un carro o una cámara, dije que una cámara. ¿No? Entonces terminé yendo a filmar cosas con esa otra cámara que no sabía usar, que aprendí a usar ahí. Y después de casi 3 años o 3 años y medio por fin salió el corto, que afortunadamente estuvo en Guanajuato. Es el único material con el que he estado en el Festival de Cine de Guanajuato, que estuvo en Morelia, ¿no? Y se televisó aquí en el Canal 22 y algunas cosas así. Entonces, a final de cuentas, digamos que tuvo una historia afortunada, pero fue por pura necedad. Yo digo que esto fue por un acto de obsesivo compulsivo, porque estaba enfermo. No, es una persona racional. Creo que yo a mi edad, ahorita en este momento, no creo que hubiera dedicado ni tanto tiempo, ni tanto sacrificio para hacer un material como este. No, creo que hacemos las cosas en cierto momento de nuestra vida y luego pasamos y quizás no volveríamos a hacerlas. Entonces, haciendo documental son las únicas cosas donde tuve dinero. Tengo otro corto que se llama Burrito de Aguamiel, para no echar mentiras. Aquí también está.
Burrito de aguamiel. Aquí me dieron 3,000 pesos la Secretaría de Cultura del gobierno del estado de Zacatecas, me dio 3,000 pesos. Mentira, el Instituto de Cultura me dio 15. Por eso pude rentar cámaras, por eso pude venir a México, etcétera. Pero en relación a los 3 años de trabajo, pues fue poco. ¿No? Ya luego, después de la primera presentación, que fue un verdadero fiasco rotundo todo, batallé muchísimo, pasaba horas afuera de la oficina rogándoles por otros 5 o 6 para poder terminar. ¿No? Así fue mucha gestión. Para les pedí 3,000 pesos. Después de esa primera experiencia con Bracho, yo me sentía como muy deprimido en relación a mi propio trabajo. Y dije, si voy a dedicarme a esto, o sea, tengo como que demostrarme que sí puedo dedicarme a esta cosa. Entonces hice otro corto, otra vez apoyado por Guillermo Recalde, que me prestó. Él acaba de comprar otra cámara, yo no tenía dinero para cámaras. Entre Bracho y esto sucedió que adquirí la otra cámara, pero cada año aparece una pestosa, mugrosa nueva cámara que es mejor a la anterior. Entonces Guilén acaba de adquirir una nueva cámara, era como el niño rico del barrio, y lo convencí otra vez para que se levantara a las 4 de la mañana y me ayudara a grabar un día. Y así grabamos esta primera parte. Otra vez el documental tiene faltas de ortografía para no perder la costumbre, y el subtitulaje igual lo hice yo, también en apoyo con mi expareja. Y bueno, me dieron 3,000 pesos, batallé mucho para la gestión, o sea, en ningún momento me detuve a esperar ese dinero. Yo prácticamente empecé a hacerlo y les dije, quiero hacer este material, ¿con cuánto me pueden ayudar? Ni siquiera les di una cantidad en específica, llegué preguntando cuánto me pueden dar. Y al final ellos dijeron, después de muchos meses, solo te pudimos gestionar 3,000 pesos. Pues al final de todo este proceso me los dieron, me sirvió este dinero, ya ni lo gasté en términos de producción, o sea, me los he de haber gastado yo, pero ya no los usé para hacer el material, ¿no? De hecho, se notan los cambios de cámara y todo eso. Bueno, después de todo esto, hay para no les voy a hacer muy largo el cuento, pero todo ese tiempo que yo tenía otro trabajo, de hecho, Bracho prácticamente lo hice cambiando mis servicios en una productora de publicidad. Yo iba y les trabajaba a cambio de que me dejaran editar ahí, porque ni siquiera tenía una computadora. Entonces yo fui y le dije a la productora, voy a trabajar con ustedes, págame menos, pero déjame editar en las tardes este documental, ¿no? Y trabajé así como por 1 año y medio. Y al final me terminaron debiendo dinero a mí, cuando ya me salí, cuando yo renuncié. Pero durante todos estos primeros años yo estaba buscando dinero en todos lados. Tenía un amigo en Guadalajara, que se llama Rigoberto González Veloz, que es el director del Festival de Cine de Tequila, que después de tantos años seguimos sin saber pedir dinero. Pero hicimos esta película que se llama Sal de ti. Para nosotros era como el Titanic, iba a ser así de exitosa, pero pues nadie la pela. Y conseguimos dinero de Zacatecas, del ayuntamiento, y conseguimos dinero del ayuntamiento de algún pueblito ahí de Jalisco, ahí donde filmamos esta cosa que ni me acuerdo. Terminamos pidiendo como 15,000 pesos. Creo que nos dieron 15 del ayuntamiento, otros 20 de Cultura de Jalisco, que me sorprendió mucho porque la Secretaría de Cultura de Jalisco debería tener muchísimo dinero, y nos dieron unos míseros 20,000 pesos, que bueno, se agradecen también, ¿verdad? Pero es muy poco dinero. Y el ayuntamiento de Zacatecas nos dio creo que otros 15. O sea, fue algo que hicimos como con 55, pero éramos un crew como de 15 personas, estuvimos 2 semanas en un pueblo,
gestionamos toda la comida. Se hizo en Zacatecas y Jalisco. O sea, movimos al crew de Zacatecas a Jalisco, así. Y pues fue un trabajal enorme. Todos trabajamos gratis. Y el dinero que había era para movilidad, para insumos. Se gasta muchísimo dinero en moverse, en tarjetas de teléfono en esos años, que había teléfonos en las calles. No tienen ni idea de lo que se gastaba en comunicación. Y prácticamente gestionamos ese dinero así, pidiendo a los ayuntamientos, llevando oficios, presentándonos por primera vez quiénes éramos, de dónde veníamos, etcétera. Cuando uno es joven y no tiene un trabajo previo o nadie te conoce, es muy difícil que les vayan a soltar recursos. Por eso, eventualmente, aparte yo soy de una generación donde no existían todas estas becas que hoy ustedes tienen, pero lamentablemente somos demasiados y las becas son insuficientes. Pero nunca busqué depender de esas becas y hay que buscar dinero en otros lados, pues, ¿no? Entonces, cuando uno es joven, pues hay que llegar y venderse a uno mismo. Y de hecho, yo nunca iba vestido de traje, ni con corbata y eso, etcétera. De hecho, llegó a suceder que una vez llegamos a buscar recurso a un negocio y el señor que nos atendió me dijo, ¿por qué vienen vestidos así? Dije, pues porque así somos. Y nos dijo, pues váyanse a hacer a otro lado, y nos corrió. No, porque hay una, creo que falta de respeto en muchos sentidos cuando uno es joven también y andas buscando recurso fuera del lugar donde deberías de andarlo buscando, ¿no? Al final hicimos Sal de Ti. No pegó en ningún festival, o no me acuerdo, en uno o dos. Y fue una cosa que eventualmente tuvimos guardado muchísimos años y subimos al internet. Y fue una cosa muy difícil, muy tortuosa, muy tortuosa de hacer. De hecho, no había ni dinero. Me acuerdo que Rigo una noche se despertó y me dijo, no puedo respirar. Le daban como ataques de ansiedad, llévame al hospital. Entonces caminamos al hospital, a la clínica, y cuando llegamos le dijo, sí, pero te atendemos, pero son 500 pesos. Y Rigo dijo, no, pues déjame siento aquí, creo que ya me siento mejor, ¿no? Entonces nos sentamos como por 2 horas y me dijo, solo en caso de que me ponga muy mal, pagas, ¿no? Porque no teníamos ni dinero para atendernos a nosotros mismos. Me acuerdo mucho de estos años que Spielberg decía una frase, bueno, no se compara, pero Spielberg cuando hizo Tiburón decía, yo hice Tiburón porque era joven y estúpido. Yo creo que yo hice todo esto porque éramos jóvenes y estúpidos, ¿no? Pues bueno, ahí existe esta cosa que es... Si están preguntando si hay algún lugar feliz en estos, porque fueron como 10 años, o sea, ¿en qué momento tuve dinero para hacer las cosas? Pues pasaron 10 años, ¿no? Y tenía que trabajar haciendo otras cosas. De hecho, yo hice muchas cosas de ficción. Bueno, me dieron dinero para esto es importante. La garganta del diablo. Es importante para mí, pues. Esto, me dieron dinero para esto. Yo hice todos estos documentales y un día un distribuidor de San Diego, California me llama, que era zacatecano, era de Jerez, Zacatecas, y Manuel me llama y me dice que andaban buscando documentales para distribuir, que era el único en Zacatecas o de los pocos que estaba haciendo materiales que tenía y que se los diera. Les digo que ahí tuve como ese margen. Se los mando y eventualmente Manuel, que está trabajando, los editaron en DVD y eso, y luego yo hasta los andaba vendiendo los DVDs en convenciones de dentistas. Andaba vendiendo los discos físicos así, de mano en convenciones de dentistas, para recuperar algo, porque yo recibía regalías. Es la única regalía que recibí en mi vida
Fue un cheque como por 2.500 pesos en dólares que me mandó a la distribuidora de DVDs. Y me regaló como una caja llena de 25 DVDs, que era lo que andaba vendiendo en las convenciones de dentistas. Llegué ahí por un doctor, es una larga historia. Pero un día me llama Manuel, y me dice que quieren hacer, que la productora, otra vez La Suerte y El Momento, y que esté haciendo mugreros, me habla y me dice que quieren invertir en películas propias. Y que si tenía un guión, bueno, no tenía un guión, pero Manny tenía una novia en Guadalajara, que era una desnudista y que quería a fuerza meter en una película. Entonces yo, por andarle siguiendo el juego a Manny, fui a Guadalajara y grabé un tráiler con esa desnudista que era su novia. Y ese tráiler lo mandamos a la distribuidora y resulta que les gustó. Y luego Manny me presentó en Guadalajara, en el mercado de Guadalajara. Que el mercado de Guadalajara lamentablemente se ha vuelto nomás un espacio para irse a emborrachar, donde todo el mundo soluciona las cosas, pero nadie suelta un peso. Pero ahí yo tuve la suerte de que el dueño de la compañía me conociera y me dijo, picheame la película. Fue el único pitching que he tenido en mi vida y sucedió en un pasillo. Me dijo, ¿de qué trata tu película? Tengo 2 minutos. Y ya le expliqué, no, pues es sobre esta cosa y unas señoras y un secuestro y bla, bla, bla. Y resulta que a la semana me habla Manny y me dice, te autorizaron la película y son 350,000 pesos. Me los depositaron inmediatamente, fue muy rápido. El guión lo tenía que terminar en 15 días. Entonces literalmente me depositaron, tenía como un mes para escribir, hacer y entregar la película. Escribía en todos lados, o sea, de verdad, escribía en todos lados, hasta sentado en la taza. O sea, no dedicaba un solo minuto a no hacer otra cosa más que escribir este guión. Cuando por fin lo entrego, digo que sentado en la taza porque salió como lo que estaba haciendo en el baño, ¿no? Y pues estaba preautorizado también porque aparecía Silverio Palacios, que es el actor de Matando Cabos, ¿no? Sale en muchas películas y Tu Mamá También, etc. Eso me ayudó muchísimo a vender la película. Pues me dieron estos 350 y la hicimos en 2 semanas, otra vez Zacatecas, Jalisco. No aprendía a la mala, cuestiones de producción, porque hay que tener todas las cosas en una sola locación, no hay que andarse moviendo tanto. Y nosotros nos movíamos muchísimo de un lugar a otro, y de un lugar a otro, y de un lugar a otro, y nos quitaba tiempo, dinero, fuerza, energía y todo, ¿no? Entonces, la entregué, o sea, sobreviví a la experiencia, que fue muy difícil hasta emocionalmente porque coincidió, hasta un anillo de compromiso me aventaron, así literal, previo a empezar la película. Entonces estaba emocionalmente destrozado con una película que no tenía ni idea cómo iba a ser, con un desmadre de producción. Me acuerdo que hasta los primeros días creo que hasta lloraba frente al crew, o sea, era un caos completo. Se hizo la película, la entregamos. Me gasté hasta el último peso. Yo gané muy poco, no recuerdo exactamente qué. La verdad gané muy poco. Les pagué a todos los que pude. Guilén otra vez fue el fotógrafo de esta película. Nos pagó hasta unas pizzas porque ya no teníamos dinero. Al final de la producción, o sea, al final de esos 15 días ya no teníamos ni para. Terminamos en su casa comiendo pizzas que él pagó, ¿no? Al final la entregué, sobrevivimos a esa experiencia. La productora siguió trabajando y produciendo con más gente, pero ya no directamente conmigo, ¿no? Yo sé de gente a la que le llegaron a dar incluso hasta millones de pesos para que hiciera varias películas. ¿En qué momento esto puede tener un lugar feliz en términos de gestión? Creo que nunca. Porque
Tristemente uno empieza a entrar como un mercado donde, bueno, o empecé a entrar desafortunadamente a un mercado de números más pequeños para hacer otro tipo de películas, ¿no? Que fue... hice muchos otros proyectos, por ejemplo, La Casa de los Juguetes. Aquí no hubo dinero, para variar. No volví a tener dinero así hasta, bueno, La Máquina del Diablo, por ejemplo. A ver. Es esta. Bueno. Estas películas, hay dos películas en específico. Una es La Máquina del Diablo y otra es Beber de tu Sangre. Estas películas sí se hicieron con dinero que yo terminé pagando de mi propia bolsa. Yo me acuerdo cuando iba a los festivales de cine y escuchaba a los directores decir: vendí mi refrigerador, vendí mi estufa, vendí mi auto. Yo pensaba, ¿por qué lo venden? ¿Por qué no piden dinero? No. Pues mírenme a mí, no terminé vendiendo las cosas, pero terminé invirtiendo lo poco que tenía en estas cosas. No, en el caso de La Máquina del Diablo, en específico, sí fue una película que por lo menos recuperó su inversión. Yo escribí este guión en el Macabro. Yo estaba como alejado un poco ya del género y desilusionado de la ficción, porque me había cansado de gestionar, y sé que hay mucha gente que se cansa de gestionar y de que carga un guión por 2, 3, 4, 5 años y se harta de estar gestionando dinero. Entonces yo la verdad también me fastidié de eso y dije, pues si esta vida voy a poder hacer un cortometraje de ficción, voy a poder hacer un documental, ya con eso me doy por servido. Un día me manda una amiga la convocatoria del Macabro y resulta que quedo, y es una estadía en la Ciudad de México por casi 2 semanas. Y escribo este guión que creo que nunca iba a funcionar. Lo guardé y un día me habla Manny otra vez, que ha sido como un ángel en muchos sentidos, tener amigos. Y es una persona que también ha batallado mucho y que de pronto sale de una distribuidora y se va a otra, y se va a una distribuidora y se va a otra, y que brinca mucho de trabajo. Pues Manny me habla y me dice: oye, estamos buscando guiones, ¿tienes alguno? Era lo único que tenía, se lo mandé. Y un día así me habla y me dice: oye, nos interesa tu guión, ¿lo quieres vender, lo quieres hacer? Dije: ¿en cuánto me lo compran? Me ofrecían creo que 15,000 pesos por el guión. Me ofrecían como 15,000 pesos por este guión, sí, como 15. No pagan mucho. Y les dije: no, pues lo quiero hacer. O sea, yo sé que por hacerlo, estas distribuidoras, estas compañías dan unos 80, 150. O sea, yo tenía el antecedente de los 350, ¿no? Y me dice: órale pues, pero tienes que ver a uno de los de programación, de los que deciden sobre el dinero. Volví a ir a Guadalajara, platiqué con él, un venezolano, y le dije: sí, quiero hacer esta película, pero la quiero hacer en 1 año, porque el esquema de producción de 15 días es el infierno sobre la tierra. Es demasiado agotador, no alcanzas a terminar las cosas, es demasiada prisa, etcétera, ¿no? Entonces dije: la quiero hacer en un mugroso año, la voy a hacer con ese dinero que me estás haciendo, pero dame tiempo. Y me dijo que no, que era un riesgo muy alto y que podían perder los 80,000 pesos que podían invertir. Pues me fui con mi guión y la empecé a hacer yo, metiendo esa cantidad de hecho de ahorros que tenía, y la hice a lo largo de 1 año, trabajando durante todos los fines de semana. No la quería hacer en el esquema de 15 días, ¿no? Y le pagué muy poco, prácticamente todo lo que se invirtió se gastó en insumos, en los efectos especiales. O sea, si fueron 80, todo el trabajo de efectos se llevó 40. Porque yo sabía que el valor de producción son los efectos especiales.
¿no? Si a alguien le interesa ver esto es por las prótesis, los maquillajes y los efectos, ¿no? Es el gancho, que es algo que aprendieron los grandes directores de cine de terror desde los 80s, que un día dijeron, Joe Dante y David Cronenberg, dijeron, ahora el valor de producción son las prótesis, ya no son los grandes actores, ahora podemos tener efectos especiales, ¿no? Entonces, esto es un error, no es una cosa de diseño. Es un error, pero ya se quedó así. Yo quiero hacer un comentario, que Sí. La máquina del diablo se presentó en la segunda edición. Ah, sí, estuvo en la segunda Y edición. yo fui a verla, Ujú. y créeme que la sala estaba así como de, ay, ¿qué está pasando? Fue muy interesante y muy padre, la verdad estuvo muy cool esa proyección. O sea, pues sí, es una proyección a la que me hubiera gustado estar, porque de hecho Brandon me mandó un mensaje, me dijo, les gustó mucho, y creo que hasta alguien llevó flores y no sé qué. Me mandó hasta las fotos de las flores. A mí también me tocó estar ahí y se me quedó muy grabada esa escena que está en tu tráiler de la sombra de la mano. De la sanguijuela. Trabajamos mucho en esos efectos. Yo dije, le dije al defecto, te voy a dar esos 40, pero tiene que ser lo mejor que hayas hecho, pues, ¿no? Y pues entre nuestras limitaciones también. Pues terminé la película, les gustó a la distribuidora, me la terminaron comprando, recuperé la inversión y gané un poco más, ¿no? Digamos que es el único caso de... Creo que La Garganta del Diablo creo que también fue un caso interesante, por lo menos a nivel de producción, con todo el montonal de problemas que tuvo, porque por lo menos hubo dinero para hacerse. Y esta la mantuve en un rango bajo y tuvo un rango de recuperación, ¿no? Recuperó más o menos como el doble. Después de esto decidí hacer otra peli que se llama Beber de tu sangre. ¿Qué es esta? Trailer. De esta no he recuperado. Porque pues costó muchísimo más dinero. Con esta película, la verdad, entre más empiezas a invertir, el rango de recuperación es cada vez más riesgoso. Es muy cómodo vivir como en el mundo del documental, porque puedes hacerlo tú solo con una cámara hasta ¿cómo se llama el director del olvido? No me acuerdo. Bueno, no hay un documentalista en México muy reconocido. Este hombre filma prácticamente él solo con una cámara y un micrófono pegado a la cámara, ¿no? Entonces el rango de recuperación y la responsabilidad con el dinero cada vez es más bajo, pero entre empieces a meter más dinero, es más difícil recuperar a cualquier nivel. De hecho, no hay dinero en la recuperación. La verdad, hay cierto rango donde puedes recuperar si eres muy, muy bajo en cuanto a lo que le estás metiendo. A esta le metimos muchísimo más dinero. Se le metió todo lo de la máquina y un poco más, o más. Y también tuvo un presupuesto muy alto en efectos especiales. Y cuando la terminé, yo la hice pensando en la inocente idea de que el erotismo, el sexo y estas cosas venden. Pues resulta que nadie las quiere ya. Y resulta que las quieren gratis, ¿no? Y cuando yo la terminé, le hablo a Manny, que en esta historia, si se han dado cuenta, todo el tiempo este señor me ayudó. Me habla y me dice, ¿qué hiciste? No voy a poderte vender esto. No, ¿en qué estabas pensando? Le dije, oye, pues tienes sexo, tienes sangre, tienes unos vampiros, ¿cómo no la puedes vender? Me dice, sí, pero te pasaste. Hay demasiado sexo, es demasiado violenta, es muy grotesca. ¿Cómo quieres que venda esta cosa? No, pues bueno, yo respeto mucho a Manny y respeto su amistad, le di las gracias y empecé a mandar mails. A raíz de Beber de tu sangre, de La máquina del diablo, empecé a recibir ofertas de festivales y de distribuidores que la querían.
querían esa película y yo no se las había dado, pues no les había dado La máquina del diablo. Entonces yo les di, o sea, les ofrecí beber de tu sangre y uno de esos me contestó muy pronto, que fue una persona en Los Ángeles. Y de hecho por él se llama así, es el tráiler subtitulado al inglés, porque él me pidió todo subtitulado, todo esto sin un peso que ellos me estuvieran dando, ¿no? O sea, aquí seguía sacando dinero la película, todos los gastos, se gasta muchísimo en difusión y distribución de los proyectos, en inscripción a festivales, en mandar copias, en hacer trailers, en subtitular los trailers, en pagar el subtitulaje. Todo es como, se gasta mucho como en un trabajo de promoción. Bueno, ellos, al final no pasó nada concreto con ellos fuera de que la película se distribuye en DVD en Europa, pero yo no he visto ni un solo peso. Y hay muy pocas copias, ¿no? Y aquí en México creo que nomás hay 3 copias en DVD que se consiguen en Amazon. Pues bueno, no sé por qué en DVD si ya nadie compra DVD tampoco. A raíz de esto, y estamos hablando que esto acaba de pasar en el 2019, 2020, o sea, casi 20 años después, me empezaron a buscar para hacer otro tipo de películas. No sé si sea una historia muy alentadora, pero que es para matar. Afortunadamente la película Beber de tu sangre funcionó muy bien en festivales. Y yo tenía un montonal de contactos. Tenía muchos contactos ya a estas alturas, después de casi 15 años de estar haciendo cosas. Y Manny otra vez volvió a empezar a contactarme con productores de Houston. Y estos productores de Houston hacen películas de vaqueros y de balazos y de narcos, etc. Y de esos productores hay uno que se llama Pablo Esparza y Rubén Fonseca. Y ellos, me han cobijado mucho y he seguido trabajando mucho con ellos y ahorita estoy editándoles otra película. Ellos ya empezaron a buscarme en específico para hacer este tipo de cine. Es muy bajo el presupuesto otra vez, pero ya no sale ni de mi bolsa, ¿no? Ya es una inversión de ellos. Y estas películas trataban de tener un canal de distribución en ciertos canales de cine latino en los Estados Unidos, que lamentablemente han ido desapareciendo y están migrando a canales de YouTube. Entonces esos canales de YouTube tienen una compra muy baja, pagan muy poco al productor en específico y pues es lo que se les da. Realmente este tipo de películas tampoco terminan recuperando hacia el productor de forma directa. Ahorita lo que está pasando es que el negocio se está yendo hacia plataformas cuando tú eres dueño de tu propia plataforma, cuando tú eres dueño de tu propio canal. Porque entonces puedes monetizar, porque tienes un canal de distribución, porque puedes producir películas baratas, rápido, ¿no? Y estas películas tienen una cantidad increíble de gente que las ve en Latinoamérica, en Centroamérica, en los Estados Unidos. Hay una película que se llama La venganza del sicario, de un sicario, que produce y dirige Pablo también, coproduce con un actor muy famoso allá que se llama El Alacrán. Le dicen El Alacrán. Esa película tiene 22 millones de vistas. Y es una película que va apenas a cumplir 1 año de que se estrenó. Entonces, esta película apenas va para el 1,000,000 de vistas. Licencia para matar. Y
lo que sucede es que terminan los canales de YouTube. Cuando vendes la licencia de no exclusividad, que así se lo conoce, es una licencia de no exclusividad, puedes vender a distintos distribuidores. El YouTube es más limitado porque prácticamente el algoritmo se identifica y nomás puedes tenerlo en un solo lugar. Entonces nomás te van a dar una cantidad modesta para un solo sistema por unos 3 años. Los contratos regularmente son de 3 a 6 años, más o menos. Hay otra cosa que se llama contrato universal, donde pueden ganar más dinero, probablemente hasta recuperar un poco de la inversión, pero hacer estas películas tampoco es barato. Una película de estas, por los efectos especiales, solo los mugrosos efectos de la secuencia se pueden llevar 50,000 pesos, las balaceras. O sea, una película de esta también puede andar entre de los 150 a los 250,000 pesos, 350,000 pesos. Para un esquema de compra actual, donde quieren ofrecer 60,000 pesos, 30,000 pesos, no es negocio. Entonces, lo que ya muchos productores están tratando de hacer, como Rubén, como Pablo, es tener su propio canal, producir para su propio sistema, y por lo menos que de ahí se alimente, por lo menos el dinero llega de forma directa, ¿no? Que tener a un intermediario, digamos. Entonces yo en este punto, ahorita en esta historia donde empecé gestionando en los ayuntamientos y luego terminé invirtiendo yo mismo y eventualmente he tenido contacto con algunos productores. O sea, realmente la gestión para mí ha sido por todos lados. O sea, he tenido becas, tuve 2 becas del IMCINE. De hecho, es la tercera vez que me becan de forma directa, pero el tercer proyecto no es mío. Es un proyecto de Gabriela Marcial de Zacatecas. O sea, fue para un festival de cine en Zacatecas. Entonces, realmente ha sido buscar de todos lados. O sea, si se fijan, en mi caso, no ha sido un trabajo de estar por 8 años gestionando, haciendo la carpeta de producción, haciendo tal cosa, buscando fondos internacionales, etc. He tenido que hacer realmente de todo un poco. No sé si tengan dudas o alguna duda en específico, que no se queden con la duda. Igual dije muchas cosas que no les interesaban. Sí. ¿Cómo vendes tu guión? O sea, ¿cómo le pones precio a tu guión? Comentabas que vendiste uno en un Face, ¿no? Pues sí, ¿cómo le otorgas ese valor? Este guión prácticamente lo regalé a cambio de la producción. Pues, tristemente los guiones están como muy poco valorados. Conozco muy pocos guionistas que puedan decir, a mí sí me pagaron, y sí los conozco. Sí me pagaron tanto para tal película, sí me pagaron, y les pagaron bien. Me pagaron tanto para tal película que no se hizo, y me pagaron tanto por una película que se produjo y al final se la robaron y no salió. Entonces, o sea, sí hay quien puede cobrar bien. Un guión creo que lo puedes llegar a vender hasta en unos 250,000 pesos. La realidad, los guiones en estos esquemas los compran en 15, 20,000 pesos, 15,000 pesos. Tampoco es un guión donde vas a poner toda tu vida ahí. A mí me ha funcionado casi incluir el guión en la etapa de toda la producción. Sobre todo cuando yo me vendo como escritor, productor y director y editor. Entonces, de todas esas etapas puedo recuperar algo, pues haciendo todo eso. Porque si empiezo a desperdigar dinero, esto lo aprendí desde muy temprano en todas estas primeras etapas y películas que les comenté, pues porque yo le pagaba o trataba de conseguirle dinero a todo mundo y me quedaba yo sin nada. ¿No? Si necesitaba un editor o un colaborador, tenía que darle algo, pues el tiempo no es gratis, es lo más valioso. Un músico también le daba algo, o gestionaba dinero y se los daba a ellos, ¿no? Entonces, terminé vendiendo como el paquete completo de todo lo que puedo hacer y sobre eso recuperar. Ahora durante la pandemia hice 4 guiones, escribí 4 guiones, más o menos en esos precios, o sea, no en los 200, sino
creo que 15, no pude cobrar más de 15 por un guión. Y entregué los 4, me parece que no se ha hecho ninguno. Y pues sí, ha sido así. Yo espero que quizá algún día pueda vender o conseguir una beca para hacer un guión más grande. ¿A quién se los vendes o cómo los vendes? Pues a estos tipos, a mí me buscaron. O sea, no es que yo no los busqué yo, a mí me buscaron. Me escribían ellos, durante la pandemia me mandaban mensajes y me decían que o me habían recomendado, que sabían de mí, o que estaban viendo mi trabajo. Luego, la verdad, las redes son muy interesantes porque uno no sabe quién lo está viendo uno. A mí me ha escrito gente que me dice, oye, tengo un canal de YouTube, me gustaría cuando tengas oportunidad que me mandes algo. Pago, tú sabes que pago poco, pero pago. Dice, se me hace muy padre lo que estás haciendo, etcétera, etcétera. Y así me pasó con uno de esos guionistas, de esas personas que me encargaron un guión. Otro me encargó un guión y estaba hasta perdiendo su casa. O sea, yo después me enteré que ellos tuvieron una familia completa, le estaban quitando su casa. Él me pagó, no sé de dónde. Y tuvieron todos que entrar a trabajar a un restaurante para no perder su casa, ¿no? Este mercado es súper interesante porque es gente que de verdad se esfuerza. Hay una persona que es jardinero y lo que ahorra lo mete en las películas, como actor, contrata gente que le escriba, contrata gente que le dirija. Hay otro señor que es camionero y le mete dinero a las películas. Y en Estados Unidos hay muchísima gente que hace muchos servicios básicos, puede ahorrar y lo mete ya sea como músicos, como cantantes, como actores, ¿no? Y es un mercado donde, pues yo en este caso ofrezco esos servicios. Yo cuando he tratado de vender un guión, la única experiencia que yo tuve con un guión así que era como muy en serio y había como mucho dinero fue con Producciones Anhelo, cuando hicieron Los de Tu Mamá También. Yo terminé un guión, se los mandé aquí a México a Producciones Anhelo, pasaron como 3 meses, me hablan de pronto y me dicen que el guión va muy bien en revisiones. Me piden que venga a México, me enseñan los estatus esos, estaba muy bien calificado y me dicen que se lo van a pasar a uno de los Cuarones para decidir si lo iban a hacer. O sea, si lo leyó Carlos Cuarón, el escritor de Tu Mamá También y el director de Rudo y Cursi, lo leyó Carlos Cuarón. Si Carlos Cuarón me hubiera dado luz verde, por lo menos me hubieran comprado la opción de hacerla, porque cuando haces un guión, tú compras la opción para poder hacerlo y te pueden dar, bueno, mínimo yo creo me hubieran dado unos 100,000 pesos por la pura mugrosa opción. Y ya venderlo, ya hubiera tenido dinero, si hubiera sido un guión que se hubiera podido vender en $500,000 pesos, ¿no? Pero no, Carlos Cuarón amablemente me manda un guión diciéndome, así es como se escribe un guión. Y me dijo todo el formato mal que tenía. Dijo, así es como se escribe. Y nota final, hay muchas películas de robo, no vamos a hacer esto, ¿no? Pero bueno, por lo menos llegó hasta ese punto. Fue la única experiencia que tuve con una productora. Sé de otras gentes, de otras personas, donde han vendido el guión. Tengo un conocido que es zacatecano y él hizo un guión, igual por muchos años lo estuvo tratando de vender, se cansó, se lo regaló casi a una productora de estas grandes que hacen series de televisión y eventualmente ellos lograron vender el proyecto a Netflix, reescribieron el guión, hasta donde yo sé no le han pagado, me parece, pero aparece acreditado como idea original en una película de Netflix. Pero hasta creo que donde yo sé la productora porque publicaban en su Facebook que porque no les habían pagado. Creo que les dieron una parte, pero que aún les debían. Entonces,
Vender un guión es muy difícil, la mejor forma es solicitar una beca. O sea, a mí cuando me becó el IMCINE por 4 meses para escribir una línea argumental de un documental, es el mejor negocio de mi vida que tuve al hacer un guión. O sea, me pagaron por un guión que no tenía que entregar, que tuve que reescribir desde cero, porque les valió gorro a los asesores casi todo lo que yo llevaba. Me lo tuve que rehacer otra vez desde cero, pero me pagaron muy bien por 4 meses. Y pude venir a Ciudad de México y conocer al asesor, que son gente súper interesante. No sé si tengan otra duda, aparte de la tristeza del guión. Pero todo esto se ha hecho gracias a los festivales. Todo esto se ha hecho gracias a que yo he difundido mucho el material. O sea, una vez alguien me dijo, no sé si tú eres bueno o te vendes bien. No, te promocionas bien. Entonces yo creo que todo esto se ha hecho en gran medida a... Los festivales son importantes porque le dan vida a tu material. O sea, un material casi no puede existir, no tiene como reconocimiento, que es lo que muchos queremos, fuera del ámbito de los festivales. Pero no es que te ayuden a venderlo. Yo de ningún festival nunca pude acomodar un documental. Tuve reuniones, llegué a ir a Guanajuato a reuniones para tratar de acomodar mis documentales. Nunca los pude acomodar, no había quien los quisiera, no había antologías, no era rentable, no era costeable. Hasta el día de hoy todavía me dicen, Amazon está retirando todos los documentales de su catálogo, cada vez hay menos ventanas para el documental. Todavía me siguen diciendo los distribuidores, a nadie le interesa el documental. Sí, pero tienen un canal de documental, sí, pero nos los regalan y tenemos muchos que nos han regalado y no los queremos poner y estamos pensando en sacar el canal. Y el cortometraje tampoco funciona. El cortometraje no tiene canales de distribución, nadie lo quiere, nadie lo toma, ni regalado. Yo literalmente le mandaba a Manny material, así bonches de 6 cosas y le decía, te lo regalo, colócalo, ponlo, que pase algo con ellos. No. Entonces la única forma es los festivales. Te dan la opción de existencia, de reconocimiento. Eso sí. Y algunos festivales dan un premio económico, no todos, pero yo el único premio que tuve fue en el Festival y Foro de Derechos Humanos con Salaverna. Fue un premio económico con el que gané una computadora. Y no me lo creía hasta que apareció el dinero en la cuenta. O sea, dije, no, me van a dar dinero, es en serio. Pasaron varias semanas y yo ni insistía mucho, de vez en cuando escribía y decía, oye, ¿y el premio? Y pasaban semanas y decía, es que lo están liberando, Dije, no, pues va a pasar 2 años aquí con esto. Y resulta que sí, y compré una computadora con la que edité La Máquina del Diablo. ¿Qué ibas a preguntar? Si te has acercado a algún servicio de streaming o cómo ves esa posibilidad de vendérselos a ellos, ¿qué tan difícil es? Bueno, Beber de tu Sangre está en Amazon. Y fue por parte de todas estas gestiones cuando Manny, mi amigo, me dijo que no, él no le iba a poder vender, pues empecé a buscar, pero Manny muy amablemente me dijo con quién buscar. Uno de esos contactos son unos distribuidores de Guadalajara. En Jalisco están produciendo muchísimo. Lo mismo, el negocio está en hacerla. En Jalisco están produciendo mucho, pero ¿dónde demonios está Poderosa Victoria? ¿Dónde está Domingo? No sé si hayan escuchado de ellas. ¿Dónde está Lobos? O sea, ¿dónde demonios se pueden ver? ¿No? Allá existen fondos de apoyo a la producción en Jalisco. Como en su momento llegó a existir un fondo en Monterrey. No sé si aquí en la Ciudad de México llegó a existir algún fondo de producción, pero en Monterrey y en Jalisco sí había. En Jalisco hay. Me acerqué con ellos, les interesó durante la pandemia, la metieron a Amazon. Amazon no compra material, ofrece más dinero a estos canales. Si quieres prende la luz. Sí. Se ofrece más dinero estos canales de
de latinos de televisión, ofrecen más dinero ellos que me parece que estas compañías, pues, o sea, Amazon no ofrece nada. Y te pagan por vistas, te pagan así prácticamente. Te dan una pequeña cantidad en base a vistas. Yo de Amazon creo que he recibido 1,500 pesos, ¿no? En un periodo de la película, ya tiene como 2 años ahí, y por el tipo de película y por el género cada día la han ido restringiendo más. Cuando salió esa película se podía ver en Inglaterra, se podía ver en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que nunca se pudo ver en Amazon, pero en Inglaterra sí, yo supe por unas personas que me dijeron. En México, en Centroamérica, etcétera, y cada vez se han ido restringiendo territorios. Entonces, ahí hay un hueco muy grande, pues, o sea, es una cosa como de confianza con tu broker, con tu dealer, bueno, sí, tu broker, pues, el que te ayuda a meter las cosas, es una cosa de confianza, de que te estén dando los reportes correctamente, ¿no? De que realmente la película no esté metiendo 200,000 pesos y nomás te están dando 500 pesos, pero pues es un riesgo, pues, ¿no? Ellos se llevan el 10% de lo que la película gana. A ellos les conviene porque meten 15 películas a una plataforma. Entonces, si cada película te genera 2,000 pesos de fregado, pues son 20,000 pesos por cosas que ellos no hicieron. O sea, literalmente nomás por haberlas metido están ganando dinero. Entonces, no, Netflix, pues no, es una historia muy compleja. Ahorita nosotros tenemos una película que de hecho dirige Arturo, que yo coproduzco y cofotografío. Fuimos 2 fotógrafos. Esa película la están metiendo a Netflix España. Y porque Netflix en España metió dinero a un espectáculo de Nacho Cano. Entonces la película tiene temas afines a un musical de Nacho Cano. La película tiene temas afines, que es el llanto de Malintzin, y la metieron a Netflix España. Entonces, a ver qué nos ofrecen, a ver en cuánto la quieren. Netflix compra el contenido, no te paga por vista como Amazon o otras plataformas. A ver en cuánto la pueden, si les interesa, en cuánto la quieren comprar. No. Muchas plataformas en internet, como Tubi. Yo tengo varias películas en Tubi, pero es por la distribuidora de la televisora en Estados Unidos. Ellos les mandaron todo ese contenido, ¿no? Hay otro que se llama Canela TV. Canela también te da un porcentaje por vistas. De hecho, sale más dinero de Canela que de Amazon, y es una plataforma pues mucho más chiquita. Y así es. Por eso el dinero aquí está en hacerlas. Y por eso cuando haces estos proyectos, la verdad se presta. Yo conozco de varios casos donde se roban dinero, donde gestionan mucho recurso a nombre de un proyecto, donde están gestionando y sacando y sacando y sacando. Y ya cuando la película está terminada, no importa la recuperación. Entonces no es como, parece que no es una prioridad la recuperación. Y los pocos que meten dinero, bueno, pues son monstruos. O sea, los que invierten en su propio contenido. Hay un canal de YouTube en Tijuana que ellos están metiendo dinero y que tienen millones de suscriptores, y él mete dinero a sus películas y está haciendo muchas, pero supongo que se ha vuelto un círculo. También conozco otra productora en Houston que ella produce hasta 2 películas o 3 o 4 al año. O sea, y lo mismo, son muy baratas, las sube, genera vistas, le generan dinero, etc. Y aquí hay algo. Ellos venden la participación a la gente. O sea, yo sé que en este país uno le dice a alguien, te invito a participar en mi película, y quizá lo que uno diga es, ¿cuánto me vas a pagar? Allá dicen, tengo esta participación en la película, ¿cuánto ofreces? Y las ofertan, y ellos pagan por participar.
y esas películas recuperan dinero de ahí. O sea, se vuelven autofinanciables por ellos mismos, pero el dinero no es ni siquiera a veces para la producción, el dinero es para el productor. Ese es un esquema que se inventó. Se llama Bernabé Meléndez. Berna, en este esquema hay gente muy interesante, muy rara. Berna llegó a producir hasta 3 películas al mismo tiempo, con los mismos actores, tenía 3 guiones. Filmaba una cosa de este lado, así en esta locación, filmaba otro diálogo de este lado para otra peli, filmaba otro diálogo de este lado. Yo lo quiero hacer un día. Filmar 3 diálogos distintos, se cambiaban los actores de vestuario para 3 películas diferentes. Y vas de locación en locación y no haces una, haces 3 películas en el esquema de producción de uno, con el dinero de uno, lo cual me parece un buen negocio porque es ganancia lo que hagas con los 2, porque tú no le estás pagando su tiempo a quien está a cuadro por una, le pagas por una pero haces 2 más. Y en Guadalajara, en Jalisco, había un productor que para ahorrar dinero en el negativo, él filmaba en 16, el cuadro de 16 tiene el tamaño de la uña chiquita. Él regresaba la película y filmaba en un cuarto de película y luego en otro cuartito del cuadro y en otro cuartito y en otro cuartito. Y así ahorraba en material muchísimo. Por eso también el plano secuencia es muy importante en este país, porque somos maestros en el plano secuencia porque hacemos cosas muy largas para avanzar páginas muy rápido. Y no es coincidencia que Cuarón y Del Toro, bueno, Iñárritu, sobre todo Cuarón y Iñárritu, y sobre todo Cuarón, sean tan buenos haciendo planos secuencias. O sea, el plano secuencia de verdad creo que es algo que en México se ha hecho muy bien por muchísimos años y que tiene que ver con ahorro de dinero. Y otro maestro de eso es Juan Antonio de la Riva, que es de Durango, que ha hecho planos muy largos para poder avanzar páginas y que sea más rápido y más barato. No. Ya los desilusioné bastante. Pero entonces, ¿cuál dirías tú que es el negocio? Porque decías que los documentales y los cortometrajes no lo son. Es el cine de ficción. El negocio es el cine de ficción. Y el negocio está en hacerlas. Pero películas. Sí, películas de largo como lo hagas. Largos de ficción. Y el negocio está mientras las haces, o sea, mientras gestionas el dinero. Siempre y cuando no lo pongas tú, porque entonces ya no es un negocio. Porque si tú pones dinero a tu propia película, pues no es dinero que vas a recuperar. Como no hay negocio en la distribución, no, es muy difícil que lo recuperes. Ahorita hay un amigo que le dije, él me decía, ¿cuánto crees que le debe de poner a la película? Le dije, entre menos le metas mejor. Pues terminé metiéndole como 250,000 pesos y ahorita ya no haya cómo se puedan recuperar. Pero le dije, tienen que ser entre 60 y 80, si mucho, 100,000 pesos y mucho. No es muy difícil que lo recuperes. Un contrato universal más o menos te puede dar, recuperas eso y un margencito. O sea, si puedes recuperar ese dinero y un margen chiquito. Pero ya meterle más dinero es un riesgo muy grande. Porque aparte, consiguen materiales mejor hechos que el tuyo, casi gratis también, que vienen de fondos que no les importa ya recuperar a los realizadores. O sea, ya no hay un interés de recuperación. Y esas sí pueden, y hay muchísimo contenido. O sea, la comodidad de los fondos blandos o el dinero que no tiene un compromiso de recuperación nos ha hecho muchísimo daño en todos los sentidos, porque también hemos generado un catálogo de productos que no importa si recuperan o no, y es de donde muchos distribuidores que no quieren pagar a los pocos que invierten su poco dinero, o sea, de ahí se nutren, de ahí las agarran, ¿no? De ahí se nutren, de ahí, y no pagan lo que deberían de estar pagando por esas pelis, porque a final de cuentas al productor ya no le importa.
O sea, yo ya gané dinero mientras la gestioné, mientras la hacíamos, ya salió. Y inició otra vez el ciclo de volver a presentar la carpeta, iniciar un proceso de gestión de recursos. Y así. Y eso funciona a todos los niveles en este país. O sea, literalmente, Alfonso Cuarón dice que uno puede pasar la vida desarrollando proyectos, que ni siquiera es necesario. Se fijan que Alfonso Cuarón no es un sujeto que haga muchas películas, pero todo el tiempo está trabajando. ¿En qué demonios? Y está trabajando pagado, y muy bien pagado. O sea, todo el tiempo ese señor está desarrollando, aunque al final no se haga, pero le pagaron. Y hay muchos proyectos que se hacen. Pues Bad Gear este año, Warner la mandó al diablo, porque no es negocio ni la distribución a grandes niveles. O sea, ahorita hay pérdidas millonarias en cuestiones de distribución. Y es más barato perder 90 millones a pensar en perder 200. O sea, también ya ese sentido, no hasta también lo pensaría, puedo perder aquí. Ana y Bruno, esta película mexicana, perdió muchísimo dinero. La película de animación. Y ahí sí no creo que ni siquiera haya habido negocio al hacerla, porque esa es la película más cara que se ha hecho en este país. Entre más se extiendan sus periodos de producción también, más es la agonía y el desangre económico, y menos van a recuperar. Si ganaron algo de dinero al principio en la gestión y empiezan a extender su periodo de realización, se van a gastar ese dinero. Y luego es muy difícil que vuelvan a recuperarlo de otro lado. Entonces, no sé si alguien tenga alguna otra duda. Entonces, ¿cómo gestionar un mugroso proyecto? Las becas. De verdad apliquen a las becas. Si ya existe ese dinero, si no lo quieren dar. Yo sé que es muy latoso, yo sé que los van a rechazar 15 veces, o 20, o 25. Pero pues háganlo, tienen que hacer todo, no pueden solo estar esperanzados a una cosa. Tienen que estar buscando dinero por fuera, tienen que estar buscando la beca, tienen que estar buscando inversionistas privados, tienen que hacer todo. Si no, no van a poder sacar recursos. Y si no sale dinero de la beca, pues quizás salga del privado. Y si el privado nunca se animó, pues que salga de la beca. ¿No? Y así. Y quizá hay proyectos donde ustedes le van a meter, donde simplemente digan, yo quiero hacer este proyecto y le voy a meter dinero. ¿No? Y hay gente que se arruina en esos casos. Que yo tuve suerte, a mí me preocupó, no dormía, cuando hice Beber de tu Sangre no dormía pensando en que ese dinero que había gastado ya no lo tenía y cómo iba a subsistir los siguientes meses. Y luego se vino la pandemia encima. O sea, en un momento me angustió muchísimo que había metido un fondo que podía ayudarme en algo que quizá no debí de haber hecho. ¿No? Me angustiaba mucho. Pero por suerte, o sea, trabajé en todo lo que me caía. Todo. No pude, nunca le digo que no a nada. O a muy pocas cosas, a veces nomás porque se me empalman los tiempos. Pero tuve que hacer todo. Para poder generar ingresos de otro lado, porque la película no los iba a generar. Y luego eventualmente cayó un contrato y la película de todos lados, porque afortunadamente se movió, ha recuperado menos de la mitad de su inversión, pero ya entre todo ya pude salir de eso, pero no dormía. O sea, a las 4, acuerdo una vez, estaba platicando con un distribuidor a las 3 de la mañana. Él no sé por qué demonios también, pues supongo que estaba en las mismas. Es un actor que le ha ido muy bien viniendo aquí a México, que es de Michoacán. Supongo que estaba en las mismas, tampoco dormía. Y estábamos en el teléfono a las 3 de la mañana. ¿No? Entonces sí, es muy angustiante el rollo del dinero.
y de querer hacer, porque también hay otra mugrosa cosa que no te deja dormir. Quiero hacer. ¿Alguna otra triste pregunta? No. ¿Por qué si es como tan doloroso seguir haciendo? Ay, pues ya a estas alturas, yo ya casi tengo los 40. Yo ya siempre les digo, estudien 2 carreras. O sea, hagan esto porque yo luché mucho por hacer esto. Yo luché mucho para irme solo a estudiar esto. O sea, luché contra mi familia, luché contra todo mundo. Yo luché mucho, mucho por hacer esto. Y me fui y pasé, o sea, con muy poco, y etcétera, así por pura mugrosa necedad. Y con los años me he dado cuenta que hubiera hecho 2 cosas. O sea, yo siempre les digo, estudien 2 carreras, hagan esto, porque esa necedad, esto es como una comezón que no puede rascarse, parafraseándose creo que al Guasón. O sea, esto es una comezón que uno no se puede rascar, que uno siente que tiene que hacer y que te quema. Por eso les digo que yo estaba enfermo, de verdad creo que estaba enfermo, que era una obsesión, era un obsesivo compulsivo. Y tenía que hacerlo primero. Después de que lo hice, después de que estuve en los festivales donde quería estar, después que me distribuyeron, después que cumplí como muchas metas que yo quería, dije, bueno, pues quizás hasta en este punto pueda ponerme a estudiar leyes. ¿No? Puedo ponerme a estudiar otra cosa que sí me deje dinero. Pero también, casi después de 20 años, yo llegué a un punto donde, o sea, afortunadamente, tenemos una cartera de clientes, ¿no? Donde me buscan, donde conozco productores o quien mete dinero, y afortunadamente tengo por lo menos un proyecto ahí que estoy trabajando y tenemos clientes con los que nos llevamos muy bien. No solo que hacemos películas, sino nosotros en una productora que se llama Revolt hacemos videoclips. Hacer videoclips de grupos de norteños sax es algo que nunca en mi vida yo me imaginé que iba a estar haciendo. Y es una de las cosas que más agradezco, porque sobre todo tenemos un cliente que nos ha llevado al Paso. A mí me voló de Dallas a Chicago, de Chicago al Paso, y he recorrido Zacatecas, Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez, Durango, San Luis, Aguascalientes, casi todo el norte del país por ese cliente. Pero a mí me llevó 20 años tener porque es una frágil estabilidad económica. Y soy docente, ¿no? Pero me llevó 20 años tener esa frágil estabilidad económica. Yo les decía al principio que yo intercambiaba trabajo por servicio, apoyándome en mi familia y trabajando en otra cosa y haciendo esto, y haciendo esto, y haciendo esto. Así. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque ahorita, pues porque creo que ya llegué como a un cierto punto. Pero la verdad, no lo hagan. La verdad, si sienten mucho esa comezón que no se pueden rascar, háganle un favor a su yo del futuro, estudien 2 cosas. Tengan una segunda opción, aprendan algo que sí deja dinero, aprendan a cocinar bien para hacer gorditas o burritos o algo, o sea, sean buenos tapiceros. Si su papá tiene un taller mecánico, apréndanle bien a la mecánica, y nada de eso les va a quitar que puedan ser gente creativa. Y hay un sujeto que yo respeto mucho, se llama Mario Dávila, también a Mario Madrigal, que es el que nos han paseado por todos lados, que es un músico. Pero Mario Dávila es un abogado que estudió en la escuela de cine en Austin, que salió de la escuela, que tuvo muchos problemas, que no se pudo acomodar, que no hizo ni un solo corto, creo que hizo un corto, una cosa así. La vida lo llevó por otro camino, no tenía dinero y se metió a estudiar leyes.
y se convirtió en abogado. Él estudió cine en la Escuela de Cine en Austin. Y se convirtió en abogado. Ahorita es un muy buen abogado, tiene un buffet y tiene mucho dinero. Y hizo un corto y se gastó lo que le dio su gana. Se gastó un dineral. Es el proyecto donde más dinero hemos gastado. A mí me tocó producirlo, lo hicimos en Zacatecas y se llevó a quien le dio su gana, hizo lo que le dio su gana, se gastó todo lo que quiso, fueron unas vacaciones para él y no le afectó en nada a su bolsillo. ¿No? Y hizo su corto. Y se ha tardado como 1 año y medio produciéndolo. O sea, no tiene la prisa del mundo y está gastando lo que quiere, pero ya con su propio recurso. Y no tiene esa preocupación en un corto de 15 minutos. No tiene esa preocupación de si va a recuperar, no le importa si lo van a ver, ¿no? Y tenemos otro cliente que es similar, que tiene una cementera. Hicimos un largo y él me dice que incluso ya hay que acabar. Que si la película hay que guardarla, no importa. Y uno trabajando y ese, no. Pero bueno, es la ventaja que da el dinero. Hay varios caminos, pues es que esto no se puede hacer no solo joven. O sea, tienes mucha vida para hacer. Yo sí les recomiendo que tengan una segunda opción. Y si de a tiro dicen, no hay opción, esto es lo único que voy a hacer, pues de verdad comprométanse con esto. O sea, de verdad, esto es lo único que pueden hacer. Dedíquenle todo el tiempo a hacer, desarrollar, escribir y gestionar. Olvídense ahorita de si encuentran una pareja que les aguanta el ritmo bueno, si no, pues al diablo. No, o sea, todo se subordina a su carrera, a esto, pues. O sea, de verdad esto exige más. Que si quieren vivir de esto, ganar dinero de esto, creo que sí exige más que otras cosas.